Bueno, y ahí tenemos justamente un mapa que representa o ilustra de alguna manera los resultados en Estados Unidos de cómo van estas elecciones. Ahí vemos que Joe Biden con 238 y Donald Trump con 213. Recordemos que todavía los conteos no se han cerrado, todavía prosiguen y ahí vemos, bueno, y vamos a analizarlo de la mano de don Belisario Solano, que justamente nos acompaña hoy para llevar otro tema, pero cuénteme cómo ve los datos hasta el momento, ¿cómo los percibe, Belisario? Yo diría que fascinante, es una campaña de dientes apretados, histórica sin duda alguna, es una campaña cuyos resultados tendremos que esperar posiblemente hasta semanas cuando se cuente, cuando se haga el recuento manual de los votos. Recordemos que es la primera vez en que casi 100 millones de votantes han participado en los días previos debido a esta modalidad del voto por correo, lo cual es muy interesante la forma en que la democracia estadounidense se ha manifestado. Y recordemos que el sistema de elección de los Estados Unidos, para que lo podamos entender, es muy diferente a Costa Rica, a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ahí se vota para elegir a los delegados del colegio electoral, que son representantes que se eligen por cada estado, en proporción al número de habitantes y en proporción a los representantes de la Cámara de Representantes. Precisamente por esto hay 8 estados de los que se habla y se maneja que podrían definir ya el resultado total y el ganador. Sí, hay estados que se llaman estados clave, hay otros que se llaman estados péndulo. Por ejemplo, estados clave, podríamos recordar Pensilvania, Michigan, Wisconsin, que solo esos 3 te generan a vos 46 delegados. Entonces, vean la importancia para poder llegar a la marca de los 270, para poder ser declarado presidente, para tener la mayoría del colegio, del colegio electoral, se necesitarían 270. Si usted ve los resultados que están ahí en este momento son ya muy apretados en este recuento preliminar. ¿Por qué? Porque al haber cambiado con el voto en correo, hay estados en los cuales hay millones de papeletas en curso y no se van a llevar un día, 2 días, 3 días. ¿Hasta cuánto podría durar ese conteo, Belisario? Los expertos dicen que podríamos durar semanas inclusive y que la idea sería poder tener en los próximos 8 días ya un recuento preliminar de esos votos por correo ya para tener mayor claridad en el resultado final de la asignación de delegados que permitan determinar que cualquiera de los dos tenga la mayoría necesaria para alzarse con la presidencia de la República. Ahora, la posición que hemos oído, digamos, en las diferentes declaraciones de Trump es que está realmente furioso, que él dice que va a ir a la corte porque realmente controlar el voto por correo es complicado. Sí, totalmente. Y que sea fidedigno, ¿verdad? Así es. Tenemos clara la posición del presidente Donald Trump anoche, denunciando en alguna medida casi un fraude electoral, diciendo que va a agotar todas las instancias legales pertinentes y autoproclamándose prácticamente ganador, ¿verdad? Eso es muy importante. Vimos un Biden totalmente distinto, mesurado, tranquilo, esperando siempre el respeto de la decisión mayoritaria del pueblo estadounidense, y ese se va a manifestar cuando las autoridades pertinentes terminen ese conteo manual, que no hay otra posibilidad, ¿verdad? Y no hay un límite de tiempo, es decir, tienen que terminar con el conteo para poder proclamar al próximo presidente. Exacto, recuerden que el cambio es ahora en enero, ¿verdad? Entonces tienen ahorita noviembre y diciembre para resolver cualquier litigio que eventualmente se pudiera presentar. Igualmente alguien ha preguntado qué pasaría si se da un empate, ¿verdad? Sí, okay. Que esto es muy peculiar, ¿verdad? Cómo se da la elección, ¿cómo sería? Es que, vamos a ver, si se diera un empate que solamente una vez en la historia de los Estados Unidos ha sucedido en 1824, al darse un empate en el colegio de electores, ¿verdad? De delegados, tendría que ir a la Cámara de Representantes. Y sería la Cámara de Representantes, que tiene 435 representantes, el que escogería el presidente de los Estados Unidos. Y el Senado escogería al vicepresidente. ¿Esto ha pasado alguna vez? Solo una vez. Solo una vez. 1824, en lo que yo he revisado y he podido leer sobre este tema. Ahora, ¿cómo visualizas, Belisario, digamos, estas elecciones? Porque la tensión que ha habido en estos días y que se ha generado, incluso veíamos imágenes de comercios que se forraron prácticamente porque temían represalias o agresiones o situaciones. ¿Por qué? Ok, el nivel de tensión es muy alto, el nivel de exasperación por el poder en los Estados Unidos y lo que representa. Es una potencia mundial, ¿verdad?
quieras o no, hay otras potencias que están detrás de los intereses o de los resultados que podrían salir. Inclusive nosotros como país chiquito, pequeño, pues estamos muy inmersos en el resultado electoral de los Estados Unidos porque en alguna medida nos va a favorecer o nos va a perjudicar dependiendo de quién sea el que gane o dependiendo de quién sea el que llegue a la Casa Blanca. Ahora, analicemos eso, ¿verdad? Bajo ese mismo criterio, ¿cuál sería el impacto? ¿Qué podríamos esperar en el caso que ganara Joe Biden o la reelección de Trump? Ok, en el caso de Trump de ganar, seguiríamos como estamos en este momento, con una actitud del presidente distinta, más preocupado por su nacionalismo, más preocupado por su reactivación de la empresa, menos preocupaciones por el ámbito internacional y tratando él de sobrevivir y rescatar a su sociedad en esa línea. Para nosotros como costarricenses, o más bien para el gobierno de la República, hablemos de Carlos Alvarado, diríamos, y del gobierno de la República, yo los veo a ellos más cercanos con Biden, en virtud de las líneas de pensamiento, un tipo tal vez de agenda más abierta hacia América Latina, hacia los países centroamericanos, más en el concepto de una agenda verde, más en el concepto de los mismos derechos que tengan que ver con las poblaciones LGTB, etcétera. Y en esa línea podría haber una apertura, un cambio de los Estados Unidos hacia por lo menos la región de América Latina y que podría en alguna medida incidir dentro de la política costarricense. Bueno, más o menos este es el voto de los latinos, ¿verdad? Ahora que mencionabas precisamente esto, ¿cómo va a impactar? Bueno, ahí lo vemos, blancos no hispanos, por ejemplo, vea usted, 49 Trump, Biden 48, hispanos 37% y 61%, ahí hay una evidencia total en favorecer a Biden. Y bueno, otros ahí vemos también que se va para arriba a 50 Biden, pero ¿cómo interpretas estos resultados, Belisario? Es que este es el resultado de la política de Trump con respecto al tratamiento migratorio, ¿verdad? Correcto. Había una política de choque, una política confrontativa, una política dura, gruesa, y entonces está el voto protesta de los hispanos con ese 61% que se refleja en ese resultado preliminar. Y en los otros dos rubros usted puede ver los blancos no hispanos y en las otras categorías estamos prácticamente empatados, ¿verdad? No hay una afectación más directa. Ahí se representa en este resultado básicamente la protesta de los hispanos contra el presidente Trump debido a sus políticas migratorias. Recordemos que Biden ha ofrecido una situación totalmente distinta, un trato muy diferenciado con referencia a los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos. Pues sí, obviamente los latinos y los centroamericanos siempre buscamos una puerta para llegar a los Estados Unidos y miran en Biden la posibilidad de poder concretar esos sueños, esos anhelos. Y precisamente vimos resultados abultados, por ejemplo, cuando veíamos los resultados de Nueva York, de Delaware, de Illinois, ¿verdad? ¿Y esto qué podría reflejar también? Así es la manifestación clara y concreta de un repudio, de un enojo, de cobrar una factura y de poder decir, esta es la forma en que yo le puedo cobrar al político el haber actuado en contra de mis derechos humanos, de mis derechos convencionales, de mis derechos constitucionales, y entonces van y ejercen con esa vehemencia ese voto, y ese es el resultado que se manifiesta. Pero por otro lado es interesante en lo que usted me plantea. Uno mira, por ejemplo, los resultados preliminares de Pensilvania, por ejemplo, donde Trump lleva una ventaja importante. Sí, claro. Una ventaja importante. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que el estado de Pensilvania es un estado muy de empresarios, muy de industrias, muy de productividad, y en eso... Sí, el crecimiento que ha tenido Estados Unidos con respecto a esto... Hay que reconocerle. Es decir, no podemos ser mezquinos de no reconocer el crecimiento de la economía y principalmente ese golpe de impacto que se dio recientemente cuando anuncian las cifras de crecimiento en la economía de los Estados Unidos. Claro, eso es un golpe importante. Y obviamente los sectores productivos en los Estados Unidos, los sectores que miran un gobierno proteccionista, un gobierno que permite, que incentiva a las empresas a generar empleo, a mejorar la riqueza, a rescatar lo nuevo, lo nacional, lo propio, ¿verdad? Entonces, eso necesariamente incide en esos resultados electorales. Ahora, cosa que nos llama la atención, por ejemplo, es lo que pasa en Florida y Texas, que al igual cuando mencionábamos los otros estados donde hay una gran cantidad de hispanos, ¿verdad? Podríamos haber pensado que iba a arrasar en este caso Biden, pero las cosas no se están dando de esta manera. ¿Cómo interpretarlo también? Sí, por lo menos no se dieron como uno hubiese pensado así.
y yo tal vez justificaría es la satisfacción que podrían sentir los electores ante las políticas de gobierno, el incentivo a la productividad, el incentivo al comercio, a la industria, el incentivo a generar y a sacar ese orgullo, ¿verdad? Ese orgullo nacionalista, ese orgullo gringo, ese orgullo de decir somos los número uno del mundo, ¿verdad? Es lo que Trump ha tratado de meterle a la gente allá. Y ese nacionalismo es lo que ha venido como en alguna medida a exacerbar ese tipo de voto de respaldo a las condiciones del presidente Trump. Ahora, justamente por las declaraciones y por esta declaración del presidente Trump de decir que puede haber aquí alguna cosa fraudulenta, ¿verdad? En este caso, esto también de alguna manera alborota a la gente a que cuando ya salgan los resultados puedan generarse diferentes disturbios. ¿Qué podríamos esperar también ya al salir los resultados? Exacto, ese es a ver, lo más difícil, y creo que ahora en un cintillo que pusieron ahí, decía, o transcribiendo una declaración de Trump, en política ganar es lo más fácil. Perder es lo más difícil. Bueno, eso lo dijo Trump. Exacto. Por eso era lo que estaba leyendo ahí en lo que pusieron ahí los compañeros de producción en la transcripción de la declaración de Trump. Y eso es lo cierto, es decir, si Trump perdiera las elecciones, va a ser por muy poca cantidad de votos electorales. Eso va a estar muy cerrado, reñido. Muy reñido. Puede ser que Trump gane la elección popular y eso todavía lo va a legitimar más a él a exacerbar los ánimos, y eso es muy peligroso. Aquí hay que reconocerle a Hillary Clinton, en la campaña anterior, que ella ganó la elección popular. Correcto. Pero no fue la presidenta de los Estados Unidos. ¿Okay? Porque no necesariamente el que gane la elección popular es el presidente de los Estados Unidos. Tiene que ser el que tenga los 270 delegados para arriba en el colegio de delegados, en el colegio de electores, ¿verdad? Y si Trump no tiene el nivel de tolerancia, y si Trump no reflexiona sobre el tema de aceptar la derrota, de entregar el poder, eso podría eventualmente exacerbar los ánimos de una sociedad que va a luchar desde el punto de vista del derecho a resolver esa conflictiva, que va a luchar desde el punto de vista del sistema, un sistema jurídico robusto que hay que reconocerle, con una serie de garantías, de frenos y contrapesos, en donde el candidato perdedor tiene necesariamente que dar esa muestra de tolerancia, de respeto al sistema y reconocer que eventualmente la conformación ya del colegio de delegados, de electores, pues no le va a favorecer en la ratificación correspondiente. Y eso pasa por el tamiz de poder tener la humildad suficiente, la tranquilidad y la ecuanimidad de decir, efectivamente, así se ha conformado el colegio de delegados, el colegio de electores, no tengo la mayoría ahí, a pesar de que fui el más votado en las urnas. Bueno, habrá que esperar y habrá que llenarse de paciencia para ver qué pase, Belisario. Mucha paciencia, mucha calma, por lo menos en las próximas 72 horas, en las cuales se podría dar un reconteo de los votos de manera manual y que eso vaya marcando diferencia en cuanto a quién gana cada estado. Recordemos, le repito, Pensilvania, Wisconsin, Michigan son claves en esto. Las diferencias que se han contado, a pesar de que Trump va ganando, pues sí se conoce que hay todavía millones de votos que tienen que ser contabilizados y en cualquier momento podría eventualmente volverse el resultado final y cambiar la conformación del colegio de delegados. Wisconsin y Michigan va liderando Biden en este momento y en los otros tres, Pensilvania y Carolina del Norte va ganando Trump. Digamos que son los que se está esperando, ¿verdad? Esos son los datos actuales en este momento que se están generando y son los que verdaderamente mantienen en vilo porque son los que decidirían eventualmente quién es el futuro presidente. Y se dicen esas cosas que no se puede tal vez confirmar, que quienes votaron de manera anticipada y ejercieron el derecho de voto por correo son mayoritariamente de Biden. Okay, eso es lo que se ha dicho. Y de ser cierto así, exacto, de ser cierto eso, imagínense que podría estar Trump ganando un estado y a la hora de hacer el conteo manual cambie el resultado final. Por eso es que Trump está adelantando el tema y está diciendo que con el voto por correo me están haciendo el fraude, porque ya él tiene los resultados normales de lo que eventualmente salió el día de ayer.
¿ok? Pero no tienen el resultado de los votos que están en secreto en cada uno de esos sobres, que tienen que ser contabilizados, revisados y procesados para efectos ya de dar el resultado final de quién gana determinado estado. Belisario, como siempre, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Seguramente estaremos conversando luego después del presidente electo. Encantado, a la orden. Muchas gracias. Que pases un feliz día. Gracias.